Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista del Nuevo Tiempo. Les habla el pastor Guillermo Rodríguez, aunque en esta ocasión no voy a ser yo el que tenga el momento de la reflexión, sino nuestro querido hermano Hugo Cáceres, que se congrega junto a su familia en nuestra congregación en Adrogué. Así que los dejo directamente con él. Que Dios los bendiga mucho. Y para dar introducción a nuestra reflexión del día de hoy, quiero empezar leyendo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 11 en adelante, donde Pablo dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pablo tenía un gran deseo de que los propósitos de Dios para la iglesia de Tesalónica y de toda la iglesia de aquel entonces, ¿verdad?, Dios pueda cumplir los propósitos de bondad que tenía para con cada uno y la obra de fe que pudieran realizar estos hermanos. La Biblia nos enseña de que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros en específico. Estos propósitos se cumplen a medida que nosotros nos movemos hacia Dios y se cumplen en proporción a la medida de mi relación con Dios. Estos propósitos son tan reales hoy para la iglesia de Jesucristo. Teniendo esto en mente, quisiera compartir con ustedes una historia del pueblo judío del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Nehemías. Habla de la construcción de los muros de Jerusalén. Ellos volvían de un exilio de 70 años en países enemigas, ¿verdad? Y ellos vuelven a su pueblo y tenían que construir de cero prácticamente nuevamente los muros, las casas de Dios para hacer sus rituales y la gobernación, por decirlo así. La vida nuestra actualmente es una construcción, no de muros físicos, pero de muros espirituales, que tiene una función muy paralelo a lo que tenía la función de los muros del Antiguo Testamento. Era la protección de los enemigos, una fortaleza para que podamos, ¿verdad?, emprender una vida espiritual aquí en la tierra y que los propósitos de Dios se cumplan. La vida cristiana es una construcción. Y este libro nos da los principios, muchos principios, ¿verdad?, para que podamos nosotros aprender de ellos, ponerlos en práctica y salir victorioso en esta carrera en donde estamos, ¿verdad?, que es una vida cristiana. El libro de Nehemías empieza diciendo, ¿verdad?, que había oposición a esa construcción. Los enemigos, había un grupo que no estaban de acuerdo para nada con la construcción, pero Nehemías empezó la obra. Dice que empezaron con fuerza, con ánimo, pero tú vas leyendo hasta el capítulo 4, el versículo 10, donde dice que vinieron los judíos, y lo que dice es algo sorprendente. Ellos dijeron: la fuerza de los que acarrean se ha debilitado, y sin embargo hay muchos escombros. Y dijeron: no podemos edificar el muro. Encontramos una gran problemática que tal vez no es muy aparte de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Un obstáculo ahí que podría detener la obra de Dios. Pero vemos 4 versículos antes, o sea que en el capítulo 4, versículo 6, antes de que los judíos se desanimen, Nehemías dijo: y terminamos el muro, toda la muralla, hasta la mitad. O sea que
Estos judíos tenían la muralla terminada hasta la mitad y había escombros ahí. Ellos decidieron mirar el escombro y permitir que el escombro, ¿verdad?, manejara el ánimo de ellos. Los acarreadores fueron los que se habían debilitado en un área del trabajo, se debilitaron, pero no todos. Pero sin embargo, todos perdieron la moral de seguir trabajando. Ellos no solamente perdieron la fuerza, ellos perdieron la visión. Ellos tenían el muro terminado hasta el 50% y tenían aquí los restos, el escombro, y ellos se enfocaron en el escombro. Perdieron la fuerza, perdieron la visión del propósito de Dios. No querían continuar, dijeron, no podemos edificar el muro. No solamente perdieron la visión, sino que perdieron totalmente la confianza en Dios. Y no solo eso, el verso 11 dice, además hay enemigos que andan rondando con espadas, nos va a matar y harán cesar la obra. Un problemón en la obra de Dios. Nosotros no somos excepción a debilidades. Hermanos míos, una debilidad puede causar que perdamos totalmente la visión de lo que Dios tiene para nosotros. El pueblo judío tenía el proyecto de Dios terminado 50%, pero ellos perdieron, no miraron, se quedaron ciegos en esa área, pero sí vieron los escombros y eso le desanimó completamente al grupo. Cuando nosotros perdemos la visión de lo que Dios quiere para nosotros, puede ser, estoy casi seguro de que los escombros de la circunstancia de esta vida puede hacernos perder hasta la confianza en Dios. Podemos decir, tal vez, bueno, Dios es poderoso, Él bendice, sanó a fulano, bueno, va a levantar a fulano, la familia de fulano será restaurado, pero muchas veces no creemos que Dios puede hacer lo mismo por nosotros. Y no solo perder la confianza, sino también la seguridad, el miedo de que Dios no lo haga o que los propósitos no se cumplan y que el enemigo gane ventaja. Es como pensar que hay una arenita en el universo que está volando fuera del control de Dios y que esa arenita puede caer en el motor de los propósitos de Dios y atajar la obra de Dios. No existe tal arenita que no esté, que esté fuera del control de Dios. El asteroide más grande del mundo y el ser microscópico más pequeñito de este mundo están en el conocimiento de Dios, están bajo el control de Dios. Pero el problema no es eso, el problema es que la visión, perder la visión de lo que Dios quiere para mí, eso acarrea un problema a otro problema. Perdemos la fuerza de voluntad en tirar de nosotros los escombros, de borrar los escombros. Y cuando los escombros están ahí, perdemos la visión. Y cuando perdemos la visión, perdemos la confianza en Dios. Y cuando perdemos la confianza en Dios, perdemos la seguridad en Dios. El desánimo hay que tratarlo. Las debilidades hay que tratarlas. Todas las tenemos. Yo tengo, usted lo tiene por seguro. Pero hay que tratarlos, hermanos, porque una debilidad, y aún si es en el área de los escombros, seguramente nos hará lo mismo que le hizo al pueblo judío. Es como una rueda pinchada. Si yo agarro un auto y voy a mi país, Paraguay, y ya voy pasando a Misiones, más del 50% se pincha una rueda, esa rueda pinchada me va a dejar varado en ese lugar. Y por más que yo ore y que yo llame al pastor, que ore por mi rueda pinchada, por más que yo declare que vuelva el aire
rueda no va a volver hasta que yo salga del auto y cambie la rueda pinchada y continúe mi camino. Es así. Cuando tenemos un área de nuestras vidas debilitada que puede perjudicarme en cuanto a la visión del propósito, en cuanto a mi confianza, en cuanto a mi seguridad con Dios, yo tengo que salir del auto y solucionar esa rueda pinchada. Bueno, es una sorpresa, ¿verdad?, que encontramos aquí en el libro de Nehemías, que empezaron con mucho ánimo, todo iba bien, pero cuando las emociones terminaron, cuando lo novedoso se había terminado, ellos empezaron a flaquear. Somos muy parecidos a ellos en nuestras vidas y tenemos que hacer algo. Bueno, la interrogativa es qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es lo que Nehemías hizo con el pueblo para que pudieran recuperar el ánimo. Y solamente una palabrita, una frasecita quiero usar, que Nehemías habló al pueblo. Nehemías entendió de que no era cuestión de obligarlos a que construyan, porque las cosas de Dios, nada es obligación, hay que hacerlo de una forma voluntaria, pero esa voluntad tiene que ser ganada por el amor y la gracia de Dios. Nehemías les dijo esto, escuchen bien, usted puede encontrarlo en el capítulo 4, le dijo, no teman, acuérdense del Señor. Era una frase utilizada mucho por los profetas del Antiguo Testamento, cuando en ocasiones el pueblo se debilitaba, cuando el pueblo caía desanimado, sin la visión del propósito de Dios, sin sentirse seguros en la presencia de Dios, cuando ellos perdían la confianza en Dios, salía el profeta y decía, no teman, acuérdense de Dios, aquel que abrió el mar rojo, aquel que nos sacó de la tierra de Egipto. Lo que Nehemías está diciendo, acuérdense del Señor, él estaba convencido de que si el pueblo judío empezara a recordar, eso produciría algo dentro de ellos, en su corazón, para que ellos se levanten nuevamente y hagan lo que tienen que hacer, que recuperen, ¿verdad?, esa fuerza de voluntad que perdieron. En el Nuevo Testamento, los apóstoles usaban también una referencia. Ellos no decían el Dios que abrió el mar rojo, ellos decían el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Hermanos míos, si estamos debilitados, si estamos sin ver bien ese propósito de bondad, como leímos en Tesalonicenses, si no estamos viendo bien qué es la obra de fe que yo tengo que hacer, yo te animo que reflexiones, o mejor dicho, que reflexionemos en estos días tan especiales acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo puedo tal vez buscar artes para recuperar tu ánimo, pero lo que Dios escogió, el método bíblico para un resultado bíblico es acuérdense del Señor. ¿Y cómo yo me acuerdo del Señor? Yo tengo a mis padres en Paraguay y yo me acuerdo de ellos. Y no solamente me acuerdo de del aspecto físico de mis padres, sino yo lo que recuerdo es las cosas que ellos me dijeron y las cosas que ellos hicieron por mí. Tanto sacrificio en la niñez, en el campo, no había luz, no había escuela, no había hospitales. Y cuando recuerdo a mi papá trabajar, labrando la tierra,
algo produce en mi corazón. Produce una alta estima de agradecimiento. Produce en mí una consideración. Y esa consideración, esa gratitud que me hace sentir al recordar el sacrificio de mis padres, me levanta, me da fuerzas para que yo pueda ser un ejemplo también para mi familia y así honrar las memorias de mis padres. Imagínense cuánto más si recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha hecho por nosotros. La Biblia dice que aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida. Todo el castigo que era para nosotros cayó sobre Él. Por su llaga fuimos sanos. Él llevó nuestras iniquidades. Él, que era justo, Él que voluntariamente nos ofrece su misericordia, su gracia, su amor, su protección, sus propósitos de bondad, justamente lo dice Pablo, el puro afecto de su voluntad, de su bondad, de su corazón, salen estos regalos para ti y para mí. Si pudiéramos reflexionar cada día en lo que Dios ha hecho por nosotros, yo creo que eso produciría en nosotros una fuerza para seguir la obra de Dios. El apóstol Pablo, hablando más o menos de esto, no es muy paralelo a lo que estamos diciendo, pero en una parte creo que tiene una conexión. Cuando el apóstol dice en Romanos capítulo 6, él venía hablando de la justificación, de la gracia, que nadie es justificado por las obras, sino que es por la fe. Él introduce una pregunta retórica en el capítulo 6 y verso 3. Dice, ¿no saben que cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y que ustedes resucitaron con Cristo en su resurrección para andar en vida nueva? En cuanto a murió Cristo, para el pecado murió, pero en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y qué dice Pablo? Así también vosotros, dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Un poquito más abajo dice, así también vosotros, preséntense como vivos de entre los muertos. Pero Pablo no nos dice consideren ni preséntense antes de decir, no saben esto. Versículo 6, sabiendo esto. Versículo 9, sabiendo esto. Pablo repite estas frasecitas en todas las epístolas que él escribe retóricamente para enseñarnos que hay cosas que nosotros tenemos que saber. ¿No sabéis que esto es normal en la Biblia, verdad? Hermanos míos, Pablo nos está diciendo hay cosas que tenemos que saber para poder considerar. Algunos dicen, no, la vida cristiana no es saber, es vivir. ¿Cómo usted va a vivir lo que no sabe? Un albañil, para ser albañil, tiene que saber cómo se hace una masa, cómo levantar pared. Usted tampoco puede considerar lo que usted no sabe. Usted y yo tenemos que saber lo que Dios ha hecho por nosotros, con lujo y detalle si es posible. Sabiendo esto tiene que ver con la mente. Considerar tiene que ver con el corazón. Preséntense tiene que ver con la voluntad. Ahí es donde encuentro una conexión con lo que venimos diciendo. Si nos hemos desanimado en algún área de nuestras vidas, recordemos al Señor. Acuérdense del Señor. Nehemías, en otras palabras, estaban diciendo, consideren lo que saben que Dios hizo por nosotros. Consideren la cruz de Cristo, consideren su sufrimiento. Que si consideramos eso,
podemos considerar nuestra posición delante de Dios. Y si consideramos nuestra posición delante de Dios, nos dio vida aún estando muertos, nos presentaremos nosotros mismos delante de Dios para continuar la obra. El libro de Hebreos, capítulo 12, y el verso 1 al 3. El autor de Hebreos estaba hablando de la obra de fe en el capítulo 11, ¿verdad? Por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Y todo hasta que concluye en el capítulo 12, desde el versículo 1, ¿verdad? Diciendo esto: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar. Te invito a reflexionar esta frase: acuérdense del Señor. Si nos acordamos del Señor, vamos a considerarnos lo que el Señor dice que somos. Y si consideramos lo que el Señor dice que somos, nosotros mismos nos presentaremos a Dios como vivo de entre los muertos. Dios te bendiga.